Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan, nos siguen, ven a cualquier hora que estén accediendo a esto y sobre todo de las diferentes plataformas que tiene este medio. Yo soy Daniel Valero, el editor de Política del Espectador, y pues, ¿quién mejor que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que nos acompaña en esta charla precisamente para hablar de política en un momento en donde, pues, madre, todo el mundo habla de política? Ministro, bienvenido. Daniel, mil gracias por permitirme meterme al hogar de millones de colombianos a través del Espectador. Muchas gracias, ministro. Y pues nada, ya comencemos de una vez sabiendo que su tiempo es corto, pero también insisto, como comenzaba esta entrevista, que es mejor que usted para hablar de política. Primer tema que ha sido coyuntural de la semana, esa asamblea constituyente. Digámosle de una vez a la ciudadanía, ¿va a haber o no va a haber y qué tan conveniente es, ministro? A ver, Daniel, en los sistemas políticos puede llegar un momento en donde se genere lo que se llama un bloqueo político. ¿Qué es un bloqueo político? Los politólogos, los que estudian la política, dicen que es cuando una sociedad hace unas demandas al gobierno y el gobierno no puede responder a las demandas porque desde el legislativo o desde el ejecutivo, desde el legislativo o desde el judicial no le permiten adelantar esas demandas. Entonces siente que hay un bloqueo. Hay dos sistemas los más conocidos, el parlamentario y el presidencialista. En el sistema parlamentario, en donde el jefe de gobierno, generalmente el primer ministro, hace parte del parlamento, cuando siente que no puede sacar adelante sus reformas, lo que hace es decir, se disuelve el parlamento, hay elecciones, pongo mi cabeza también en juego para intentar recuperar mayorías. Y va donde el elector, donde el ciudadano, y le dice, bueno, escojan, ¿quieren que yo haga las reformas o quieren que no las haga? Si quieren que las haga, pues relíjame y relijan el Parlamento. Ese es el sistema parlamentario. Estoy haciendo un ejercicio académico, no estoy haciendo un pronunciamiento político. Okay. En el sistema presidencial es más complejo. Y entonces enseñan los politólogos que hay que preguntarle de alguna manera también al constituyente primario. Y en Colombia hay dos maneras que están en nuestra Constitución, que son perfectamente institucionales, para preguntarle si existe ese bloqueo político al constituyente primario del ciudadano, si hay que hacer o no hay que hacer los cambios, que es a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de un referéndum. Pero yo soy de los que creo, y oiga bien esto, Daniel, que todavía no hay un bloqueo político. Yo, a pesar de las dificultades, veo caminos de concertación con las fuerzas políticas para sacar adelante las reformas. Pero antes de que siga, discúlpeme, ministro, que lo interrumpa, pero el presidente de la República, Gustavo Petro, que por estructura de Estado es su jefe, dice que sí lo hay. Entonces, la opinión queda como, bueno, el presidente dice que hay bloqueo, pero su ministro del Interior y de la Política dice que no. Al fin, ¿qué? Para que aquí a través del espectador Daniel, se entienda. como dice el presidente en las reuniones, el gobierno es el presidente y sus ministros. Ajá. Yo también soy gobierno. Okay. Y entonces ahí hay un debate interesante con todos los ministros, con el presidente, y yo que estoy en el Parlamento le digo, hombre, hay unos espacios y le demuestro. Okay. A ver, primero, si hubiese realmente un bloqueo político, no creo que la suerte de los señores ministros que estaban a puertas de una moción de censura hubiese sido la que tuvieron. Nosotros logramos obtener como gobierno, y particularmente el ministro de Defensa y el ministro de Salud, mayoría absoluta que los respaldó, en Senado y en Cámara, después de la declaración del señor presidente en Cali. Algunos lo interpretaron como una amenaza. No, no es una amenaza, es una reflexión que hizo el presidente frente a una salida institucional que está en la Constitución para tratar de recuperar su iniciativa en unas reformas, que una de ellas, cuando hay una ponencia con 8 firmas diciendo archiven la reforma a la salud, pues evidentemente está en cuidados intensivos y con muchos problemas. Sí. A pesar de ello, yo creo que todavía hay posibilidades de hacer esos acuerdos. Entonces, por ello, yo persisto. Y por ello, ayer mismo, cuando estábamos debatiendo la reforma pensional, nos dimos cuenta que sí había mayoría para inicialmente negar una propuesta que decía archívese la reforma pensional. O sea, no veo los caminos cerrados y no creo bueno para la sociedad colombiana, para la economía colombiana, para la tranquilidad colombiana,
que entre Congreso y Gobierno nos declaremos incapaces de hacer algún acuerdo. Ministro, en ese orden de ideas, para zanjar ese debate y poder hablar de otras cosas, usted no es partidario de una asamblea constituyente en este momento en el país. No, yo creo que en algún momento Colombia tiene que pensar en una asamblea constituyente para complementar y hacer lo que no pudo desarrollar completamente la Constitución del 91. Okay. A ver, no es una asamblea constituyente contra la Constitución del 91, es para complementarla. Si a mí me preguntan dos temas muy difíciles de sacar adelante sin una asamblea nacional constituyente, yo diría una profunda reforma a la justicia y una reforma al modelo político, digamos al modelo electoral político. ¿Por qué? Primero, porque cuando se intenta hacer una reforma a la justicia siempre hay la tensión con las Cortes y el Congreso no tiene total independencia para poder profundizar una reforma a la justicia. Y en el caso del modelo político-electoral, pues los congresistas que están en el Congreso no les interesa el cambio de unas reglas de juego que los ha favorecido a ellos. Entonces yo sí creo que en ese caso valdría la pena explorar. Pero ojo, yo soy de los que creo que una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser de un sector contra otro sector. Una constituyente no se puede hacer contra un grupo, se tiene que hacer con todos los grupos. Se equivoca el señor vicepresidente Germán Vargas cuando sale, como se lo dijo el señor presidente, como gallo de pelea, diciéndole, listo, venga y peleemos y estoy listo y póngame en qué escenario y enfrentemos. No, hombre, las asambleas constituyentes que tienen vocación de hacer algo que permanezca en el tiempo, son asambleas que se hacen buscando acuerdos. O sea, casi que usted le está diciendo a través de esta entrevista al señor presidente de la República también como respiremos un poco y dejen hacer mi trabajo político. No. Él hizo una propuesta. Incluso, escuchemos bien lo que él dijo. Primero, hablemos con el pueblo. Que lo ha venido haciendo desde el momento uno. Y lo está haciendo en este momento. Sí. Segundo, que yo hable de una Asamblea Nacional Constituyente no significa que tengamos que hacerla ahora. Okay. Es más, él alcanzó a decir, bueno, ¿y si dejamos unas bases para que se hagan el 26 o en el 28? O sea, en algún momento hay que complementar algo que no terminó completo en el 91. Yo soy de los que creo que ese es un buen debate, pero si a mí me pregunta usted, yo le diría al presidente, hagamos el debate, pero creo que la urgencia hoy, y que todavía es posible, más que hacer un acuerdo para una Asamblea Nacional Constituyente, es gastar los últimos cartuchos que tengamos para hacer el acuerdo para las reformas sociales en el Congreso, porque yo todavía veo caminos para hacer eso. Ahí también tendría que jugar mucho el presidente del Senado, Iván Name, ¿no? Porque el presidente de la Cámara, Andrés Calle, tal vez es un poco más cercano a usted como director de la política en el gobierno y también al mismo gobierno. ¿Ve a Iván Name, presidente del Senado de Alianza Verde, como en esa posibilidad o querer de dialogar, ministro? Los seres humanos y particularmente los políticos queremos trascender. Y yo creo que un país, si usted sale y pregunta, hombre, ¿tenemos que hacer unas reformas? La gente le va a decir sí. Y la gente le va a decir, hombre, sí hay que reformar unos elementos del modelo de atención en salud, hay que reformar el tema pensional. Es que el problema pensional en Colombia es que los colombianos no se pensionan. Es cierto. Menos del 5% de los... Creo que ni el 5% de los campesinos de este país tienen derecho a una pensión, por Dios. Y entonces vamos a mantener un modelo que hace que una gente que se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar y que se acuesta a las 7, 8 de la noche de trabajar, no tenga derecho a una pensión. Pues claro que hay que buscar un modelo que les dé, si no una pensión, por lo menos algún ingreso digno a esa gente. En el tema laboral, hombre, un país que mueve en su economía 2.900 billones de pesos al año, de lo cual, entre bienes y servicios, todo, de lo cual solo el 10%, 290 billones son exportaciones. El resto es puro consumo interno, puro movimiento interno. ¿Cómo no va a ser bueno que la gente vuelva a tener sus recargos, sus dominicales, sus festivos? O sea, que mejore un poco el ingreso, porque si mejora el ingreso, mejora el consumo, y si mejora el consumo, mejora el empleo, mejora toda la economía. Fíjate que son cosas sencillas en donde deberíamos hacer un acuerdo. Es probable que tengamos que modificar
elementos que se han propuesto en la reforma laboral, en la pensional, en la propia reforma de la salud, pero que se necesita hacer una reforma, se necesita. Yo creo que NAME entiende eso. Y yo creo que NAME va a terminar ayudando, porque no creo que como presidente del Congreso quiera que sea recordado como el que no dejó hacer las reformas. Él no es un hombre torpe y él sabe. Y yo hablo con él más de lo que la gente se imagina. Y yo lo que siento es que tenemos que aprender todos, y este es un mensaje para todos, y cuando hablo de todos, hablo de todos. Tenemos que aprender que hacer un acuerdo no significa ser derrotado. Hay momentos en la vida republicana de los países que el que es capaz de hacer un acuerdo, incluso si le toca echar un paso para atrás, es más triunfador que el que sin acuerdos deja que se le caiga todo. Eso sí suena como un mensaje a la jefatura de Estado, ministro. No, es un mensaje a la sociedad en su conjunto. Hay partidos que hoy, y hay congresistas que nos tienen bloqueados el debate. Creo que hacer un acuerdo para ellos sería un mayor triunfo que simplemente no dejarnos hacer lo que el país necesita que se haga. Ya dice que el presidente del Senado, el senador Iván Name, lo ve como en ese diálogo. ¿También ve esa disposición del presidente Petro, ministro? El presidente Petro ha intentado, invitó a desayunar a los ponentes. Lo dejaron metido, ¿no? Sí, por ese temor de creer que si uno habla es porque... Aquí hay un problema, mire. Hoy el debate central, y es bueno que la gente sepa, no es el debate de qué me dan, sino de qué hacemos. Entonces hay muchos que tienen el temor que si se sientan con el gobierno y hacen un acuerdo, vayan a decir, es que los compraron, y de eso no se trata. No, en este momento yo sí creo que todos tenemos que ser, de alguna manera, alguno de los congresistas dijo, bueno, y por ejemplo en la reforma a la salud, si todos retiramos las ponencias e intentamos hacer un acuerdo, bueno, esa puede ser una salida. Obviamente yo no puedo decirle a quienes ya han presentado su ponencia, retírenla, eso tiene que nacer de ellos, pero hay que encontrar caminos. No, lo peor que le puede pasar a este país es que generemos un bloqueo de comunicación y un bloqueo institucional, porque en los bloqueos institucionales perdemos todos. Claro. Ministro, ¿y de las personas que rodean al presidente, sus compañeros, también los ve abiertos a ese diálogo o también ha encontrado lo que algunos opinadores llaman fuego amigo? Hay de todo. Y yo lo que expondría en esta amable entrevista, por favor, es las condiciones, si no están dadas, construyámoslas. Pero este país sí necesita una reforma en temas centrales como la salud, sí necesita una reforma en temas centrales como las pensiones, como los temas laborales, necesita unas normas ambientales que nos permitan desarrollar proyectos, necesita unas normas ambientales que nos permitan defender la naturaleza. Y para eso entendamos que institucionalmente hay un Congreso con el cual hay que hablar y hay que hacer acuerdos. Pero también, digámosle a algunos congresistas, que no todos, no hay que cerrarse a la comunicación con un gobierno que significa cambio, que probablemente después de 200 años es un gobierno distinto. No le pidan a un presidente como Gustavo Petro que llegue a la presidencia para maquillar unas normas. Entienda que él tiene un mandato legal político, especialmente político, que le dice vaya a la presidencia a hacer cambios. Y entonces él está intentando hacer los cambios. No bloqueemos los cambios. Dos preguntas finales de ese tema para que hablemos de otros asuntos también de Congreso. Una, en ese diálogo, no temas como la gobernanza paramilitar que habla en sus redes sociales el presidente y casi que señala todo el estamento político, económico, empresarial, que en realidad ha sido el que ha estado estos 33 años de existencia de la Carta Política en el poder. ¿No cree que torpedea un poco ese diálogo que usted, de acuerdo al mensaje que acaba de mandar a través del Espectador, está buscando tan juiciosamente? Hay sectores que evidentemente no le interesa que el gobierno pueda sacar sus reformas. Porque si saca sus reformas, de alguna manera habilita que se abran otros debates. Hay sectores que le tienen terror a la verdad. Entonces, el presidente habla de eso. Y por ello el presidente dice, abran el espacio a la JEP, dejen que la gente hable en la JEP. Pero también, y es una cosa que no entiendo por qué no lo han puesto en primer punto del orden, el presidente dice, dejen que la JEP actúe.
pero el presidente también ha hablado varias veces de una ley de reconciliación. O sea, yo siento que el presidente lo que quiere es destrabar unos elementos que no han dejado evolucionar al país y no a través de el brazo vindictivo de la justicia, que lo tiene. Y el brazo vindictivo es sancionemos, castiguemos, encerremos, sino del elemento de verdad y reparación que hay en la justicia. Por ello él está hablando de que en algún momento en Colombia tenemos que llegar a una ley de reconciliación. Ya que primero tendrían que buscar los acuerdos en el Congreso para poder pasar todo, ¿no? Tenemos que hacer acuerdo en el Congreso para sacar las normas, pero también tenemos que hacer acuerdo con toda la sociedad para encontrar la verdad. Y para dejarle, le decía que eran dos, va la segunda. El Congreso, ¿qué tan bloqueado lo ve usted? No en el debate de poderes públicos, sino en el trámite de las reformas. ¿Van a sesionar o no en Semana Santa, como propone la senadora María José Pizarro, por ejemplo? ¿Qué negociación no? ¿Qué diálogo están buscando para destrabar? Yo estuve 24 años en el Congreso. Y la única vez que se sesionó en Semana Santa fue cuando, siendo presidente de la Comisión Primera de la Cámara, cité sesiones en Semana Santa a esa comisión para que debatiéramos el acuerdo humanitario. En este periódico hablamos mucho con Gloria Castrillón, en ese entonces, de lo que era eso. Y el Congreso fue, y nos lo bloquearon, pero por lo menos sesionó en Semana Santa. Críticas también. No. Ya quedamos. Señor presidente Name se comprometió a que el lunes de Pascua, primero de abril. Citado el 1 de abril, está citado el Congreso, o por lo menos eso nos dijo el Senado, para la sesión informal donde se va a escuchar un mundo de gente, y el 2 nos metemos de lleno en la reforma pensional. ¿Es optimista? Yo, hombre, pues si no fuese optimista no podría estar en el Ministerio del Interior. Yo soy un optimista redomado, que tengo que pensar así, y tengo que entender todas las dificultades de mi tarea, pero nunca darme por derrotado. Eso sí, en la vida, una persona que le ha pasado lo que le ha pasado a una persona que le hicieron 3 intentos de secuestro, que lo metieron a la cárcel con 12 falsos testigos, que le hicieron un atentado en donde hirieron a 4 de sus escoltas, y aquí está, de ministro del Interior. Si no es optimista, imagínese. O sea, hay ministro para rato. Pues no sé si ministro, porque los ministros tenemos que renovar el contrato con el presidente todos los días, y esa es una decisión del presidente, pero sí luchador para toda la vida, para toda la vida. Ministro, otros temas muy rápido. El diálogo con las regiones. En las regiones a veces sienten que el gobierno y su cabeza, que es el presidente Petro, como que tiende a radicalizarse no solo en el verbo, sino en su accionar también, y usted sabe que hay como en Antioquia se quejan, en la costa se quejan, o más bien cambio el término, no es que se quejen, le dicen, oiga, escuchen nuestras solicitudes y busquemos diálogo. ¿Qué le dice a esos alcaldes y gobernadores que han hablado de una posible radicalización, y cómo va ese diálogo con ellos? Estamos hablando con todo el mundo, el gobierno al pueblo es eso. Yo más bien le pediría a algunos alcaldes que es legítimo aspirar a ser líder nacional, que es legítimo aspirar en algún momento a ser candidato presidencial, pero se lo digo, y se lo digo por experiencia, la mejor labor para consolidarse como líder, no solo de su localidad, sino con una proyección mayor, es haga bien la tarea que está haciendo. El alcalde que se mete de candidato, le va mal. No, sea buen alcalde. A un buen alcalde, la gente comienza a decir, oiga, si el tipo fue buen alcalde, puede ser un buen gobernador o puede ser un buen presidente. Yo más bien les diría a ellos, que son poquitos, hagan bien su trabajo, que la gente sabrá reconocerse. ¿Y por qué se ve tanto ruido con estas regiones, ministro? Más allá, yo sé que el gobierno está haciendo un ejercicio, va a las regiones, escucha el Caribe, la Guajira, que es clave para ustedes. Estuvimos en Antioquia, en Urabá, hace nada, y lo recibieron con mucho cariño el señor presidente. Entonces, yo acabo de salir de una reunión con la Cámara Colombiana de la Confección, y quieren que el presidente vaya a Medellín conmigo, que de alguna manera empuje eso, para que revisemos los buenos resultados de una reforma arancelaria que privilegia la compra de confecciones hechas en Medellín, en Don Matías, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, por encima de la importada desde Tailandia. No, hay muchos temas con los cuales se puede hablar. Hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero se puede hablar, y yo quiero insistir. Hombre,
cuando uno está gobernando una ciudad, un departamento, un país, se necesita mutuamente para que salgan bien las cosas. Eso de tratar de aislarse es un error. Ministro, usted también habla con los alcaldes y gobernadores sobre temas de seguridad, estuvo muy activo en el tema de Tuluá y demás. Hoy que el país va a entrar como en una especie de casi de semana de reflexión, más allá de la connotación religiosa, ¿este tema cómo llega para estos días? ¿Hay más tranquilidad? ¿Aún estamos muy metidos en olas de violencia? No, mire, uno tiene que decirse las verdades cuando está gobernando. Pero si uno trata de maquillarse lo que está pasando, pues me parece una locura. El Ministerio del Interior, a instancias del presidente, le pidió a César Caballero de Cifras y Conceptos que nos pegara un análisis desde lo estadístico de cómo está percibiendo los ciudadanos la seguridad y desde análisis estadísticos qué es lo que realmente está pasando en seguridad. Los resultados son muy interesantes, ustedes deberían invitarlo, hacer un especial con él. Y por supuesto pedimos a alguien de afuera, claro. no del gobierno, porque uno corre el riesgo de tratar de maquillar sus propias cifras. Entonces, primero, ha habido un desmejoramiento de condiciones de seguridad en unos temas específicos. O sea, extorsión se ha disparado, no al nivel que se percibe, pero sí hay un crecimiento. Hurto, ha bajado el homicidio y han bajado otros delitos. Digamos que si usted compara el 2020 con lo de ahora, estamos incluso un poco con menores estadísticas de criminalidad, pero se ha disparado la percepción de inseguridad. ¿Qué nos explica ese estudio que consultó a más de 50.000 personas? El ciudadano identifica seguridad con tranquilidad. Y después de la pandemia se ha despertado una insolidaridad entre vecinos impresionante, y entonces los grandes problemas que le generan intranquilidad al ciudadano, primero evidentemente es el robo, pero el segundo son los vecinos ruidosos y no hay ante quién quejarse. Entonces nosotros estamos trazando una estrategia de inspecciones móviles que vayan y atiendan, y lo estamos hablando con los alcaldes para que la gente sienta que el Estado le responde. Y no es un problema penal, es un problema de policía. Es más, no queremos que la primera cara que vean el vecino con el equipo de sonido muy duro sea un policía, sino que sea un gestor que le diga: oiga, hermano, está dañando, bájele, venga, la demás gente tiene derecho a vivir. ¿Sabe otro tema que está golpeando muchísimo la convivencia? ¿Cuál, ministro? Los dueños de mascotas, porque el problema no son las mascotas. Es el dueño que saca a su mascota al parque sin correa y esa mascota ataca a otra mascota, o ataca a un niño, o ataca a un adulto. Es el comportamiento del vecino que tira la basura y que no la cuida. Entonces estamos tratando de hacer unos programas pilotos con 20 alcaldías de Colombia para mejorar convivencia. Tenemos que trabajar mucho en convivencia. Claro, en seguridad también, yo no soy ingenuo. Y por ello el presidente dice: no quiero ver policías en oficinas, los quiero en la calle. Si la policía necesita gente en oficinas, contraten civiles, pero una persona preparada un año para ser policía, no me lo sienten a responder un teléfono en un comando de policía. Ministro, eso es de lo urbano, pero desde lo rural también se perciben muchas cosas, ¿no? Hay cifras oficiales, Ministerio de Defensa, donde habla, las masacres siguen, aumentan, asesinatos de líderes sociales, no son fenómenos de ahora, pero ustedes son los que están en el gobierno. Asesinatos de líderes sociales han bajado. Masacres han bajado, pero hay. O sea, y nosotros no podemos negar esa realidad. Le hemos apostado a una política, entre otros, de paz total, pero lo hemos dicho con claridad, y la mejor demostración es levantar el cese al fuego en el sur del país. Para nosotros, cese al fuego no es simplemente que el ejército y la policía no se enfrenten con estas organizaciones ilegales, sino que haya cese de hostilidades contra la población civil. Y es evidente que en el Cauca estas MC se fueron de lleno contra campesinos e indígenas y no los podemos dejar solos. Entonces ahí tiene que entrar con toda la decisión la fuerza pública a respaldar a los ciudadanos y a defenderlos. Y lo que pasa en el Micay es que en el Micay hacía tiempos no iba el Estado, ni siquiera en forma de fuerza pública. Y estamos recuperando unas zonas que nunca tenía, ni siquiera como decía un campesino en un informe de ustedes. Yo lo vi, muy interesante. El del domingo. No vengan a decir que están recuperando, que aquí el Estado nunca ha estado. Y eso es cierto. Estamos tratando de llegar, pero ¿cómo?
llegando también con sustitución, dándole opciones. Porque la única manera de enfrentar en esas zonas la violencia es cambiar la economía. Mientras usted mantenga una economía ilícita, la lógica de quienes manejan esa economía ilícita es mantener monopolios a punta de violencia. ¿No es hora de quitarle el reconocimiento político a esa disidencia de Mordisco? Pues esperemos a ver qué pasa en estos días. No me le quiero meter mucho a Oti en su tarea, no me le quiero meter mucho a los negociadores, pero lo que sí es evidente es que una parte importante de estas organizaciones no le están cumpliendo al país. ¿Y a qué se debería hacer, ministro? Cambiemos las economías. No, cambiemos la estructura, no, cambiemos la estructura. Mire, si les cambiamos las economías y los dejamos sin ingresos, va a ser mucho más fácil hacer lo que tengamos que hacer. Yo sé que no lo dice explícitamente, pero tácitamente no está muy de acuerdo con ese reconocimiento político. Mire, no me meten en eso porque eso es una decisión del señor presidente y de los comisionados y evidentemente si están hablando es porque les ha dado, si están haciendo una negociación es porque hay un reconocimiento político y porque se mantiene ese elemento. No me quiero meter en ese debate. Yo comparto el debate que ha planteado el presidente cuando dice cambiemos las economías porque si cambiamos las economías, cambiamos la lógica del territorio y cambiando la lógica del territorio y dejando sin ingresos a estos que quieren vivir de las economías ilícitas, será mucho más fácil o negociar o capturarlos. Ok, y rápidamente ya para dos cosas para cerrar esta entrevista. Una de la paz total. El presidente volvió a poner en el debate público una posible ley de sometimiento que lo está dialogando con la nueva fiscal que se debe posesionar finalizando esta semana, con la doctora Camargo. ¿Le ve viabilidad o más bien necesidad hay, pero viabilidad le ve? Si las organizaciones ilegales cuyo razón de ser es enriquecerse el delito per se, quieren salirse de eso, pues necesitamos una buena ley de sometimiento. Pero una ley que sirva. O sea, a mí me da terror esas leyes que se hacen con perfección académica, pero que no le van a servir a... No son prácticas. Pero no son prácticas, hagamos algo práctico. Yo tengo la confianza que con la nueva fiscal se puede hacer algo bueno. Y para finalizar, ministro, le podemos dar a la sociedad a través de esta entrevista un parte de tranquilidad con lo que usted empezaba, que no vamos a llegar a un escenario de confrontación tan fuerte entre los poderes públicos de este país, ministro. No le conviene al gobierno, no le conviene a los demás poderes, pero especialmente no le conviene al país y a la sociedad. Un país como el nuestro, en donde necesitamos poner a trabajar a la gente, en donde hay tantas desigualdades y tenemos que enfrentar esas desigualdades, pues necesita que todas las fuerzas políticas y sociales del país estén en eso. No nos conviene a ninguno. Entonces aprovecho esta entrevista para un llamado a toda la sociedad. Por favor. Hombre, los acuerdos están cerca. Hacer acuerdos no es perder. Hacer acuerdos es demostrar capacidad de construir sueños colectivos. Y los líderes de la sociedad colombiana tenemos que mandar ese mensaje. Bueno, señor ministro, muchas gracias por estos minutos para las audiencias del Espectador. Daniel, a ti y a todos los que nos acompañaron. Bueno, este ha sido el diálogo que hemos sostenido con el señor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior del presidente Gustavo Petro. Recuerden ingresar a www.elespectador.com para estar informados minuto a minuto de lo que pasa en el país y obviamente en el mundo y consultar constantemente nuestras redes sociales para que puedan no solamente ver la entrevista con el ministro, sino también con todo lo que coyunturalmente está pasando en nuestra sociedad. Un saludo y mil gracias.